Tenemos el músculo occipito frontal. Este músculo ocupa la bóveda craneal y está formado por un vientre frontal y otro occipital unidos por la aponeurosis epicraneal. El vientre frontal se inserta en la piel de las cejas y el occipital en la línea nucal superior del occipital. Está inervado por el nervio facial y vascularizado por las arterias supraorbitaria, suprarroclear y occipital. Su acción consiste en elevar las cejas y arrugar la frente. El músculo orbicular del ojo rodea la hendidura palpebral y la órbita. Se inserta medialmente en el ligamento palpebral medial y se distribuye alrededor de los párpados. Está inervado por el nervio facial y recibe ramas de las arterias oftálmica y facial. Su función es cerrar los párpados. Músculo prócer. Ocupa la raíz de la nariz y se extiende hacia la región interciliar. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigaciones de la arteria angular. Produce las arrugas transversales del torso nasal. El músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este se sitúa en cada lado de la nariz y se extiende desde la apófisis frontal del maxilar hasta el ala nasal y el labio superior. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigación de ramas de la arteria facial y su función es elevar el labio superior y dilatar las narinas, participando en las expresiones faciales y en la respiración forzada. El músculo elevador del labio superior. Este músculo se extiende desde el borde infraorbitario del maxilar hasta el labio superior. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigación de las ramas de la arteria facial. Su función es elevar el labio superior y aumentar la exposición de los dientes superiores. Músculo cigomático menor. Se origina en el hueso cigomático y se dirige hacia el labio superior. Está inervado por el nervio facial y vascularizado por la arteria facial. Su función consiste en elevar el labio superior y contribuir a las expresiones de alergia o satisfacción. El cigomático mayor se extiende desde la cara lateral del hueso cigomático hasta la comisura labial. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigación de la arteria facial. Su acción principal es elevar y desplazar lateralmente la comisura de la boca, siendo el principal músculo responsable de la sonrisa. El músculo risorio. Es un músculo delgado e inconstante que se extiende desde la fascia parótida y masentérica hasta la comisura de la boca. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigación de la arteria facial. Su acción retrae lateralmente la comisura labial y participa en la sonrisa. Músculo bucinador. Forma la pared muscular profunda de la mejilla y se extiende desde los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula hasta la comisura labial. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigación de la arteria facial. Su función es comprimir la mejilla contra los dientes, evitando la acumulación de alimentos en el vestíbulo oral durante la masticación. El músculo orbicular de la boca. Este rodea completamente el orificio bucal y constituye el esfínter muscular de los labios. Recibe fibras de varios músculos vecinos y está inervado por el nervio facial. Su irrigación depende principalmente de las arterias labiales superior e inferior, ramas de la arteria facial. Su acción consiste en cerrar y protruir los labios, siendo fundamental para la fonación, la alimentación y el silbido. El músculo elevador del ángulo de la boca. Se origina en la fosa canina del maxilar y termina en la comisura labial. Está inervado por el nervio facial y vascularizado por la arteria facial. Su acción es elevar la comisura de la boca y reforzar la sonrisa. El músculo depresor del ángulo de la boca se extiende desde la línea oblicua de la mandíbula hasta la comisura labial. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigación de la arteria facial. Su función es descender la comisura de la boca, participando en las expresiones de tristeza y desagrado. El músculo depresor del labio inferior. Se origina en la mandíbula y se inserta en la piel del labio inferior. Está inervado por el nervio facial y recibe irrigación de la arteria facial. Su acción consiste en descender y evertir el labio inferior. El músculo mentoniano. Ocupa la región del mentón y se extiende desde la mandíbula hasta la piel de esta región. Está inervado por el nervio facial y vascularizado por la arteria mentoniana. Su función es elevar y protruir el labio inferior y producir las arrugas del mentón. El músculo temporal. Ocupa la fosa temporal y se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Está inervado por los nervios temporales profundos y recibe irrigación de las arterias temporales profundas. Eleva y retrae la mandíbula.
El músculo macetero ocupa la región parótido-macetérica y se extiende desde el arco cigomático hasta la cara lateral de la rama y el ángulo mandibular. Está inervado por el nervio macetérico y vascularizado por la arteria macetérica. Su acción principal es elevar la mandíbula. El perigoideo medial. Se sitúa en la cara medial de la rama mandibular y se extiende desde la fosa perigoidea hasta el ángulo mandibular. Está inervado por el nervio perigoideo medial y recibe ramas de la arteria maxilar. Eleva la mandíbula y participa en la lateralidad. El perigoideo lateral. Ocupa la fosa infratemporal y se inserta en el cuello del cóndilo mandibular y en el disco articular del temporomandibular. Este está inervado por el nervio perigoideo lateral y vascularizado por las ramas de la arteria maxilar. Produce protrusión y descenso mandibular. Músculo platismo. Es un músculo subcutáneo que ocupa la región anterolateral del cuello. Está inervado por la rama cervical del nervio facial y recibe irrigación de la arteria facial y submentoniana. Tensa la piel del cuello y contribuye al descenso de la mandíbula. El músculo esternocleidomastoideo se extiende desde el manubrio esternal y la clavícula hasta la apófisis mastoides. Está inervado por el nervio accesorio y vascularizado por las ramas de la arteria occipital y tiroides superior. Inclina la cabeza hacia el mismo lado y la rota hacia el lado opuesto. El músculo digástrico presenta un vientre anterior y otro posterior, unidos por un tendón intermedio fijado al hioides. Está inervado por el nervio miloioideo y el nervio facial, y recibe irrigación de las arterias facial y occipital. Eleva el hioides y desciende la mandíbula. El músculo estiloioideo se extiende desde la apófisis estiloides hasta el hioides. Está inervado por el nervio facial y vascularizado por ramas de las arterias facial y occipital. Eleva y retrae el hioides. El músculo miloioideo forma el suelo de la cavidad oral y se extiende desde la línea miloioidea al hioides. Está inervado por el nervio miloioideo y recibe irrigación de la arteria submentoniana. Eleva el hioides y el suelo de la boca. El músculo genioideo se sitúa superior al miloioideo y se extiende desde las espinas mentonianas inferiores hasta el hioides. Está inervado por las fibras del atlas que acompañan al nervio hipogloso y recibe irrigación de la arteria lingual. Desplaza el hioides hacia adelante y hacia arriba. El músculo esternoioideo se extiende desde el manubrio del esternón hacia el cuerpo del hioides. Está inervado por el asa cervical y recibe irrigación de la arteria tiroidea superior. Desciende el hueso hioides. Músculo omoioideo. Se extiende desde la escápula hasta el hioides mediante el tendón intermedio. Está inervado por el asa cervical y vascularizado por las arterias cervical transversa y teroide superior. Desciende y fija el hioides. El músculo esternotiroideo se extiende desde el esternón hasta el cartílago tiroides. Está inervado por el asa cervical y recibe irrigación de las arterias tiroidea superior e inferior. Desciende la laringe. El músculo tiroideo se extiende desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides. Está inervado por fibras del atlas que acompañan al nervio hipogloso y reciben irrigación de la arteria tiroides superior. Desciende el hioides o eleva la laringe durante la declusión. Músculo deltoides. Este ocupa la región superficial del hombro y es el responsable de su contorno redondeado característico. Se extiende desde el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula, hasta la tuberosidad deltoide del húmero. Está inervado por el nervio axilar y recibe irrigación principalmente de la arteria circunfleja humeral posterior y de la arteria torocoacromial. Su función principal es la aducción del brazo. Músculo supraespinoso. Este ocupa la fosa supraespinosa de la escápula y se dirige lateralmente hacia el tubérculo mayor del húmero. Está inervado por el nervio supraescapular y recibe la irrigación de la arteria supraescapular. Su acción principal es iniciar los primeros grados de la aducción del brazo y contribuir a la estabilidad de la articulación glenohumeral. Músculo infraespinoso. Este ocupa la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Está inervado por el nervio supraescapular y vascularizado principalmente por la arteria supraescapular y la arteria circunfleja de la escápula. Su función principal es producir la rotación lateral del brazo. El músculo redondo menor. Este se sitúa sobre el borde lateral de la escápula y se dirige hacia el tubérculo mayor del húmero. Está inervado por el nervio axilar y recibe irrigación de la arteria circunfleja de la escápula y de la arteria circunfleja humeral posterior. Su acción consiste en realizar la rotación lateral del brazo.
y colaborar con la estabilización de la articulación del hombro. Músculo subescapular. Este ocupa la fosa subescapular en la cara anterior de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Está inervado por los nervios subescapulares superior e inferior y recibe irrigación de la arteria subescapular. Su función principal es la rotación media del brazo. Región anterior del brazo y está formado por una cabeza larga que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y una cabeza corta que se origina en la apófisis coracoides. Ambas convergen en un tendón común que se inserta en la tuberosidad del radio y en la aponeurosis bicipital. Está inervado por el nervio músculo cutáneo y recibe irrigación de las ramas de la arteria braquial. Su función principal es la supinación del antebrazo y la flexión del codo. Músculo braquial. Este se sitúa profundamente en el bíceps braquial y constituye el principal flexor del antebrazo sobre el brazo. Se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero y se inserta en la tuberosidad y la apófisis coronoides del cúbito. Está inervado principalmente por el nervio músculo cutáneo, aunque pueda recibir fibras del nervio radial y recibe irrigación de las ramas de la arteria braquial y de la arteria recurrente radial. Su función es producir la flexión del codo independientemente de la posición del antebrazo. Músculo coracobraquial. Este es el músculo más medial del compartimiento anterior del brazo. Se origina en la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en la cara medial del húmero. Está inervado por el nervio músculo cutáneo que lo atraviesa durante su trayecto y recibe irrigación de las ramas de la arteria braquial. Su función consiste en la flexión y aducción del brazo. Músculo tríceps braquial. Este ocupa la región posterior del brazo y está formada por una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, mientras que la cabeza lateral y medial se origina en la cara posterior del húmero. Las tres convergen en un tendón común, que es el que se inserta en el olecranon del cúbito. Está inervado por el nervio radial y recibe irrigación principalmente de la arteria braquial profunda. Su función principal es la extensión del antebrazo. Músculo pronado redondo. Este ocupa la región anteromedial proximal del antebrazo y constituye uno de los principales músculos pronadores. Se origina medialmente en una cabeza humeral en el epicóndilo medial y en una cabeza cubital en el apófisis coronoides, intersectándose en una cara lateral del radio. Músculo pronado redondo. Este ocupa la región ateromedial proximal del antebrazo y constituye uno de los principales músculos pronadores. Se origina mediante una cabeza humeral en el epicóndilo medial y una cabeza cubital en la apófisis coronoides, insertándose en una cara lateral del radio. Está inervado por el nervio mediano y recibe irrigación de la rama arterial cubital y de la arteria recurrente cubital anterior. Su función principal es la pronación del antebrazo. El músculo flexor radial del carpo. Este se extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la base del segundo y tercer metacarpiano. Está inervado por el nervio mediano, vascularizado por las ramas de la arteria radial, y su acción consiste en la flexión y aducción de la mano. El músculo palmar largo. Este es un músculo superficial e inconstante que se origina en el epicóndilo medial y se inserta en la aponeurosis palmar. Está inervado por el nervio mediano y recibe irrigación de las ramas de la arteria cubital. Su función es tensar la aponeurosis palmar. El músculo flexor cubital del carpo. Este se origina en el epicóndilo medial y en el olecranon y en el borde posterior del cúbito, insertándose en el hueso pisiforme, ganchoso y quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio cubital, siendo el único músculo superficial del compartimiento anterior que no depende del nervio mediano. Recibe irrigación de la arteria cubital y su función es la flexión y aducción de la mano. Músculo superficial de los dedos. Este ocupa el plano intermedio del antebrazo y se dirige hacia los cuatro dedos mediales. Se origina en el epicóndilo medial y en la apófisis coronoides y el radio, insertándose en las falanges medias del segundo y quinto dedo. Está inervado por el nervio mediano y recibe irrigación de las arterias cubital y radial. Su acción principal es la flexión de las articulaciones interfalángicas y proximales. El músculo flexor profundo de los dedos. Este se sitúa profundamente en el flexor superficial y se origina en el cúbito y la membrana interósea, insertándose en las falanges distales del segundo y quinto dedo. Está inervado por el nervio interóseo anterior para la mitad lateral y por el nervio cubital para la mitad medial. Recibe irrigación de las arterias cubital e interósea anterior. Su función es la flexión de las articulaciones interfalángicas distales. El músculo flexor largo del pulgar. Este ocupa el plano profundo del antebrazo y se extiende desde el radio y la membrana interósea hasta la falange distal del pulgar. Está inervado por el nervio interóseo anterior
rama del nervio mediano y recibe irrigación de la arteria anterior. Su acción es la flexión del pulgar. El músculo pronador cuadrado. Este es el músculo más profundo y distal del compartimiento anterior del antebrazo. Se extiende entre las caras anteriores del cúbito y el radio. Está inervado por el nervio interoso anterior y recibe irrigación de la arteria interosa anterior. Su función es la pronación del antebrazo y la estabilización de la articulación radioulnar distal. Músculo braquiorradial. Este ocupa la región lateral del antebrazo y se extiende desde la cresta supracondila lateral del húmero hasta la apófisis estiloides del radio. Está inervada por el nervio radial y recibe irrigación de la arteria recurrente radial. Su función principal es la flexión del codo. El músculo extensor de los dedos ocupa la región posterior central del antebrazo y se origina en el epicóndilo lateral del húmero, dividiéndose en 4 tendones que alcanzan los dedos segundo al quinto. Está inervado por el nervio interoso posterior y recibe irrigación de la arteria interósea posterior. Su acción principal es la extensión de los dedos y de la muñeca. Músculo supinador. Este rodea la porción proximal del radio y se extiende desde el epicóndilo lateral hasta el cúbito, hasta la cara lateral del radio. Está inervado por la rama profunda del nervio radial y recibe irrigación de la arteria recurrente radial y de la arteria interósea posterior. Su función es producir la supinación del antebrazo. Músculo aductor largo del pulgar. Se origina en las caras posteriores del radio, una y en la membrana interósea insertándose en la base del primer metacarpiano. Está inervado por el nervio interoso posterior y recibe irrigación de la arteria interosa posterior. Su función es la aducción y la extensión del pulgar. Músculo extensor corto del pulgar. Se origina en la cara posterior del radio y la membrana interosa, y se inserta en la falange proximal del pulgar. Está inervado por el nervio interoso posterior y recibe irrigación de la arteria interosa posterior. Su acción consiste en la extensión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Músculo extensor largo del pulgar. Este se origina en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea, y se inserta en la falange distal del pulgar. Está inervado por el nervio interóseo posterior y recibe irrigación de la arteria interiosa posterior. Su función es la extensión completa del pulgar. Músculo aductor corto del pulgar. Este ocupa la porción lateral de la eminencia tenar. Se origina en el retináculo flexor y en los huesos escafoides y trapecio, y se inserta en la base de la falange proximal del pulgar. Está inervado por la rama recurrente del nervio mediano y recibe irrigación de la arteria radial y de la arteria radial del índice. Su función es abducir el pulgar y participar en el movimiento de la oposición. El músculo oponente del pulgar. Este se sitúa profundamente al aductor corto del pulgar. Se origina en el retináculo flexor y el trapecio, y se inserta en el borde lateral del primer metacarpiano. Está inervado por la rama recurrente del nervio mediano y recibe irrigación de las ramas de la arteria radial. Su función principal es la oposición del pulgar y el movimiento característico de la mano. Músculo aductor del pulgar. Este ocupa el plano profundo de la eminencia tenar y presenta una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Se origina en el tercer metacarpiano y en los huesos grande y capitado, y se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y está inervado por la rama profunda del nervio cubital y se recibe su irrigación del arco palmar profundo. Su función es la aducción del pulgar. Primer y segundo músculo lumbrical. Estos se originan en los tendones laterales del flexor profundo de los dedos y se insertan en las expansiones dorsales de los dedos índice y medio. Están inervados por el nervio mediano y reciben irrigación de las arterias digitales palmares. Su acción consiste en flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y extender las interfalángicas. El tercer y cuarto lubrical. Estos se originan en las caras adyacentes de los tendones del flexor profundo destinados al tercer, cuarto y quinto dedo. Si se tratan en las expansiones dorsales correspondientes, están inervados por la rama profunda del nervio cubital y reciben irrigación de las arterias digitales palmares. Su función es la misma que los lubricales laterales, flexionar las metacarpofalángicas y extender las interfalángicas. Los músculos interosos palmares ocupan los espacios metacarpianos y se originan en las caras de los metacarpianos orientadas hacia el eje de la mano. Se insertan en las bases de las falanges proximales y en las expansiones dorsales de los dedos del segundo y cuarto quinto. Están inervados en la rama profunda del nervio cubital y reciben irrigación del arco palmar profundo. Su función principal es la aducción de los dedos hacia el eje de la mano.
Los músculos interiosos dorsales. Estos ocupan los espacios intermetacarpianos dorsales y se originan en las caras adyacentes de los metacarpianos vecinos. Se insertan en las bases de las falanges proximales y en las extracciones dorsales de los dedos segundo, tercero y cuarto. Están inervados por la rama profunda del nervio cubital y reciben irrigación del arco palmar profundo y de las arterias metacarpianas dorsales. Su función consiste en la aducción de los dedos respecto al eje del tercer dedo. Glúteo mayor. Este es el músculo más voluminoso del cuerpo y constituye el principal extensor de la cadera. Se extiende desde el ilion, el sacro y el coxis hasta el tracto iliotibial y la tuberosidad glútea del fémur. Está inervado por el nervio glúteo inferior e irraigado por las arterias glútea superior e inferior. Su función principal es la extensión y la rotación lateral del muslo. Glúteo medio. Ocupa el plano profundo del glúteo mayor y se extiende desde la cara glútea del ilion hasta el trocánter mayor del fémur. Está inervado por el nervio glúteo superior y vascularizado por la arteria glútea superior. Su función es la aducción y la estabilización de la pelvis durante la marcha. Glúteo menor. Se sitúa profundamente al glúteo medio y presenta funciones similares. Está inervado por el nervio glúteo superior e irraigado por la arteria glútea superior. Participa en la aducción y rotación medial del muslo. El tensor de la fascia lata. Este se localiza en la región anterolateral de la cadera y se extiende desde la espina ileoa anterior superior hasta el tracto iliotibial. Está inervado por el nervio glúteo superior y recibe irrigación de la arteria glútea superior y la circunfleja femoral lateral. Su función es flexionar, aducir y rotar medialmente el muslo. El músculo sartorio. Este es el músculo más largo del cuerpo humano y se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta la cara medial de la tibia. Está inervado por el nervio femoral e irraigado por las ramas de la arteria femoral. Produce flexión, aducción y rotación lateral del muslo. El músculo recto femoral. Este es el músculo más superficial del cuádriceps y se extiende desde la espina ilíaca anterior e inferior hasta la tuberosidad tibial a través del tendón cuadricipital y el ligamento patelar. Está inervado por el nervio femoral y recibe irrigación principalmente de la arteria circunfleja femoral lateral. Su función es extender la pierna sobre el muslo y flexionar el muslo sobre la pelvis.